No tengo ni idea yo de que pueda ser ingobernable. Nosotros no los vamos a dejar gobernar. Ingobernables acechan el dial. 10 de la mañana, 31 minutos. Seguimos aquí, Ingobernables, por la 89.7 FM GON. Aquí desde la localidad del Alto, en Villa de las Rosas, en el valle de Tras la Sierra. Bueno, y te lo adelantábamos, Te lo adelantábamos hace un ratito nomás. Acá en la radio, todo lo que sucede lo subimos a la nube. Nos encanta subir todas las cosas a la nube, tener todo disponible para cuando lo necesitemos. Así que de nubes, y no las nubes que están ahora aquí en el cielo por chispeando un poquito, tirando una agüita, sino las nubes digitales, de eso vamos a estar charlando en este momento a partir de un informe, un estudio del grupo ambiental ETC. Vamos a charlar, ya debemos estar ahí del otro lado con Soledad Bogliano. Sole, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están? Los escucho muy bien. Buenísimo, nosotros también, por suerte. Así que bueno, muchísimas gracias por salir aquí al aire por este ratito. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, nos llegó ahí un poco este estudio, este informe, ¿no? Y nos pareció interesante, porque, bueno, ya desde esto, ¿no? De la jerga común, de que alguien te dice, subilo a la nube, ¿no? Uh-huh. Es como que es algo que ya está como estipulado y sin embargo todo lo que está detrás de que sucede, de tener esa posibilidad de acceder a cierta determinada cantidad de datos, obviamente se desconoce por completo. Así es, y una de las cosas que intentamos hacer desde el grupo ETC, que es una organización que ya hace 40 años que básicamente se dedica a un poco desentrañar qué hay detrás de las tecnologías, es justamente poder compartir, identificar cuáles son los costos de la cadena de valor que está detrás de los datos, ¿sí? Y justamente desmitificar esto de que la nube sea etérea, que mostrar que la nube es una cosa muy material, muy concreta y que también tiene sus costos. Claro, sí, porque si no es como algo muy que nada, eso, etéreo, como decís vos, muy abstracto, digamos, ¿no? Y sin embargo, para que esos datos estén disponibles, bueno, nada, eso sucede en un montón de cosas que en realidad tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? La relación entre la tecnología, el avance y el medio ambiente, la forma de vivir de las comunidades, ¿no? Y leyendo un poquito ahí el informe, sí, bueno, pero entonces estamos bastante complicados, digamos, ¿no? Porque esta relación tiende a ser conflictiva sí o sí. Sí, básicamente. Ahí lo que nos parece central es, por un lado, primero, poner información que para la mayoría de nosotros existe, está ahí, pero tal vez no conectamos todos los elementos. Por un lado, esta idea de dejar claro para todos quienes tenemos una mirada un poco crítica o que queremos tener un consumo consciente, ¿sí?, de los servicios que tenemos alrededor, que la nube no es una nube, la nube no existe, la nube son centros de datos, ¿sí? Los data centers son una cosa muy material, muy concreta, que son gigantescas infraestructuras, que ahí es donde se almacenan los datos. Cada foto que sacas en el teléfono y que se sube a iCloud, o cada cosa que subís en un Drive, y sobre todo, cada servicio que uno utiliza que requiere el procesamiento de datos para darme una respuesta, como puede ser una consulta ChatGPT, implica que hay servidores en algún lado acumulando datos, ¿sí? Y eso tiene implicancias ambientales de todo tipo. ¿Estamos hablando de grandes infraestructuras? Son grandes infraestructuras y sobre todo son infraestructuras en crecimiento, uh-huh. ¿Sí? Porque no es lo mismo hablar de centros de datos hace 2 años que de lo que hablamos en términos de crecimiento del volumen de estas infraestructuras con
la curva de crecimiento que está teniendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe sin centros de datos por detrás, ¿sí? Y cuanto más aumenta la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial, es decir, no sé si alguno de ustedes usó ChatGPT alguna vez, vieron que ChatGPT te va dando opciones. Tenés los diferentes lenguajes, entonces tenías el más sencillo, que es el que te responde rápido, pero de una manera muy simple, y los lenguajes más complejos. Cuanto más complejo es la capacidad de procesamiento que tiene para darte una respuesta, significa que hay más capacidad de procesamiento por detrás. Eso significa más centros de datos que están funcionando, ¿sí? Entonces, eso es muy material y muy concreto. Y eso se despliega, ¿sí?, en territorios. Y no en cualquier territorio, sino que para que exista un centro de datos, tiene que haber metros cuadrados, por un lado, ¿sí? Tiene que haber capacidad de adquisición de energía, porque tienen un consumo muy alto de energía, y además tiene que haber capacidad de enfriamiento, que se hace fundamentalmente con el uso de agua. Y sin esos recursos los centros de datos no existen. Y obviamente, si uno lo piensa así en términos de cliquear necesidades, todos esos son competencias con otras necesidades. Y ahí lo podemos ver de manera muy concreta. Si queremos mirar casos que están cerquita nuestro, por ejemplo, el gran conflicto que hubo en Uruguay por la instalación de uno de los grandes centros de datos de Google, justo en un momento donde Uruguay está con una enorme crisis hídrica. Claro, ¿Sí? Claro. Entonces, Estamos hablando de... a ver muy materialmente esto. Sí, sí. Muchos litros de agua que se utilizan. Sí, son muchos litros de agua. Hay un cálculo así que siempre son un poquito finitos, pero Sí, es bastante bien el estimado, que es que cada consulta que hacemos a ChatGPT requiere 7 litros de agua. Mira, las millones de consultas que habrá por minuto. Y que siguen creciendo. Ajá. Digamos, un poco ahí la discusión es... Claro, porque el tema es ese también. No es decir Esto que va no la avanzando. tecnología, sino ¿para qué realmente necesitas la tecnología? Claro. Si la necesitas después para preguntarle al ChatGPT el número de teléfono de tu agenda, es un montón, ¿sí? Es como que al hacer disponible esa tecnología y pretender masificarla de esa manera, ¿sí? ¿Es necesario que hagamos 400 imágenes inventadas para jugar? Capaz que no. Porque todo eso tiene un costo. Sole, pero esto se repite como en otros ámbitos. Los centros de datos no están en cualquier lado, digamos, ¿no? Están en países de acá, poner el sur global, por decirlo como decía ahí en el informe, digamos, ¿no? Que de alguna manera se puede utilizar esos recursos, o es más fácil de hacerlo sin que la gente se entere. Bueno, no, hay también ahí una cuestión que uno lo podría leer desde una perspectiva de la colonialidad, ¿sí? Hoy quienes más se benefician de este crecimiento de la capacidad de procesamiento, ¿sí?, son los países del norte global, ¿sí? Sin embargo, los países que un poco le ponen el cuerpo a crear la infraestructura somos los países del sur. Y cuando digo que le ponemos el cuerpo a crear la infraestructura, no es solamente la instalación masiva de centros de datos, es decir, que para esa ocupación de infraestructura, sino que además todos los procesos extractivos que para los materiales que se requieren para producir esa infraestructura también están en el sur global, ¿sí? Porque sí, no existe, o sea, nada de esto existe sin minería. La digitalización, todo lo que tenga que ver con la digitalización depende 100% de minerales, como el litio, cobalto, níquel y tierras raras, ¿sí? Que ya no es ninguna novedad para ninguno de nosotros, que son procesos de extracción que destruyen ecosistemas y contaminan agua en todo el mundo, y en algunos casos de manera muy crítica. O sea, ya no hay como hacer... cómo tapar el sol con un dedo en relación, digamos, a los desastres que produce la minería en África. O no podemos hacer de cuenta que no sabemos ya los conflictos que hay alrededor de la minería de litio, ¿sí?, incluso en nuestro país. Bueno, todo esto no es posible sin esa minería. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es como que los principales beneficios, por decirlo de alguna manera, o el aprovechamiento
de esa curva de adquisición de tecnología está concentrada en el norte, ¿sí? Pero realmente los costos ambientales del uso de esta tecnología está muy concentrada en los países del sur. Sí. Y bueno, va un poco de la mano en todos estos proyectos, digamos, extractivos con las necesidades tecnológicas que de alguna manera, como vos decías recién, muchas necesidades son, no te digo inventadas, pero bueno, va por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, ¿qué perspectivas hay, Sole? Porque esto parece algo que no difícil de parar, digamos, a cómo viene, ¿no? Y cómo va hacia adelante, digamos. Uh-huh. Claro, o sea, nosotros desde el grupo ETC tenemos esta perspectiva que es que nunca el objetivo es decirle no a una tecnología, ¿sí? Pero sí democratizar las decisiones respecto de qué pasa con las tecnologías, cómo se regulan, dónde se pone el eje y cómo se calculan los costos, ¿sí? Para ver en una evaluación más participativa de la tecnología qué sí y qué no, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que, sobre todo en este tipo de desarrollo de tecnologías, como pasó en algún momento con los transgénicos o con el desarrollo de biotecnologías complejas, está extremadamente concentrado la fuerza que empuja, ¿sí?, el desarrollo de la inteligencia artificial y de este tipo, ¿sí?, de tecnologías y todo lo que tiene que ver con la digitalización. Entonces, tener claro que no todo lo que está disponible, ¿sí?, primero que es necesario. No todas estas tecnologías que parecen disponibles con el proceso de digitalización están pensadas realmente en función de un beneficio común, sino que hay un modelo de negocios que no solo es extractivo en términos de lo material, pero también es extractivo en términos de datos, ¿sí? Porque hay toda otra línea, digamos, de discusión sobre esto de qué pasa con los datos, quién es dueño, qué acceso tienen, quién los usa. Se dicen que el principal commodity hoy por hoy ya no es ni el petróleo ni los commodities agrícolas, son los datos, ¿sí? Las principales, las empresas más grandes del planeta son las empresas de datos, ¿sí? Y existe todo un modelo de negocios alrededor de quién puede procesar datos y con eso generar ganancias. Son 5 empresas a nivel global concentradas, ¿sí? Y no, ninguna que no conozcas, o sea, son todas las que tenés que ponerle OK en el celular para poder usar esos servicios. Y eso tenemos que tener muy claro para poder un poco tomar decisiones y también empezar a plantear un debate público respecto de cómo se regula, porque hoy por hoy son tecnologías que, si se quiere, van a caballo del sector privado, pero por detrás los estados e incluso el sistema multilateral de Naciones Unidas y un poco como que va en carreta detrás. O sea, recién el año pasado hubo una primera gran discusión a nivel de Naciones Unidas sobre cómo aplicar principios éticos a la inteligencia artificial, cuando es una cosa que ya está en todos lados, Claro, ¿no? claro. Entonces, un poco como que el llamado de atención viene en función de eso. ¿Esto necesita regulación? Sí necesita regulación. ¿Se puede desarrollar infinitamente la inteligencia artificial y todos los servicios asociados? No se puede, el planeta es finito. O sea, es real, no se puede. O Y sea, cómo se decide es una cosa que requiere debate público. claro, o sea, por un lado la cuestión más macro de, bueno, de la regulación que se da por un lado la pelea, por otro lado, bueno, cómo poder esto, ¿no? Que se abra, ¿no? Debatir, que circule esta información, que se pueda debatir, que llegue al ciudadano común. Vas en contra de la cultura de lo inmediato, ¿no? El que tiene celular y quiere que en el momento tener la respuesta ahí en la mano, digamos, ¿no? Ustedes bueno, con este informe de alguna manera apuntan un poco a poder difundir toda esta perspectiva y digamos, de dónde se puede ver el informe, cómo se pueden comunicar con ustedes, qué otra cosa se puede hacer para aportar en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos, por un lado tenemos ahora redes sociales en español, porque el grupo ETC es un grupo muy pequeño de investigadores que tienen muchos años, pero que estuvo mucho tiempo focalizado más en el mundo anglosajón. Hoy tenemos muchísimo más trabajo en América Latina, así que si nos buscan en Instagram van a encontrar Grupo ETC, ¿sí? Y también en Facebook pueden buscar Grupo ETC y tenemos una página web que es
www.etcgroup.org, que tiene todos nuestros materiales en español. Nosotros hacemos un gran esfuerzo por producir materiales de investigación que estén pensados para que los entendamos todos y no pensados en, digamos, en los especialistas, pero no porque no entendamos las tecnologías, sino porque creemos que la tecnología tiene que ser algo que está, el comprender las tecnologías, sus impactos, sus implicaciones, tiene que estar a disposición de todos y de todas, y no solamente de los especialistas, ¿sí? Así que ese es un poco el trabajo que hacemos y está todo a disposición en estos medios. Bueno, buenísimo, Sole, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, obviamente vamos ahí a aportar a la difusión de todo lo que haga falta y bueno, seguimos ahí en comunicación para lo que sea, si querés decir algo más. No, yo agradecerles muchísimo la posibilidad de la comunicación, proponerles que sigamos el hilo del debate. Hay un montón de aristas en relación a estos temas y siempre como muy apasionados y apasionadas nosotros de poder dar las discusiones difíciles con todos aquellos que tengan ganas de darlas con nosotros. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy linda ahí la charla. Estábamos hablando con Soledad Bogliano, integrante del grupo ETC. Y bueno, nubes digitales, centro de datos, tecnología y medio ambiente. Y un montón de cosas más que se desprenden de ahí y que a veces una desconoce absolutamente. Así que está muy interesante poder saberlas, poder leer este informe detrás de las nubes, el informe del grupo ETC. Cualquier cosa ahí nos podés pedir los links para poder compartirlos y bueno, ahí leerlos y eso.